Mi esposo escondía un secreto. Lo descubrí al abrir la carta equivocada. Nunca pensé que mi vida podía cambiar por algo tan simple. ¿Cómo abrir un sobre? Pero antes de contarte lo que decía esa carta, déjame llevarte al principio. Porque entender cómo llegué a ese momento es la única manera de que comprendas. El peso de lo que descubrí. Mi nombre es Laura. Tengo 34 años. Y llevo casada con Martín desde hace 10 años. Siempre pensé que nuestro matrimonio era estable. No perfecto, pero estable. Martín es de esos hombres que no hablan mucho, pero que siempre cumplen. Trabaja como ingeniero en una constructora y suele llegar tarde a casa. Yo, por mi parte, soy maestra de primaria. Y aunque mi vida diaria es bastante tranquila, siempre he sido muy observadora al principio. Esa costumbre de fijarme en los pequeños detalles era un juego. Ahora entiendo qué fue lo que me salvó. Todo empezó una noche de martes. Martín llegó más tarde de lo habitual. No parecía cansado. Parecía distraído. Mientras cenábamos, noté que revisaba su celular con más frecuencia de lo normal. Se reía solo, como si recibiera mensajes divertidos. Pero al notar que yo lo miraba, dejaba el teléfono boca abajo. Podría haberlo dejado pasar. Podría haberme dicho a mí misma, Laura, no seas paranoica. Seguro es un grupo de trabajo o un amigo. Pero algo, muy en el fondo, me decía que no era así en los días siguientes. Esa sensación creció. Martín empezó a salir más temprano para revisar obras y a volver mucho más tarde. Yo lo notaba más distante y cada vez que intentaba hablar de ello, cambiaba de tema o me decía que estaba estresado por el trabajo. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, escuché el timbre. Era el cartero. Me entregó un pequeño montón de sobres. Había facturas, publicidad y uno, en particular, que me llamó la atención, era un sobre beige, sin remitente claro, con el nombre de Martín, escrito a mano. Lo sostuve entre mis dedos. No pesaba mucho, pero algo en esa letra me resultó familiar y al mismo tiempo inquietante. Pensé en dejarlo sobre la mesa para que Martín lo abriera cuando llegara. Pero no sé cómo explicarlo. Había algo en mí que no me dejaba hacerlo. Era como si ese sobre tuviera respuestas que yo no sabía que estaba buscando. Y lo abrí con cuidado, como si temiera romper el papel. Saqué una hoja doblada en 3. Cuando la desplegué, leí: Martín, lo que pasó esa noche no puede repetirse. Sé que fue un error, pero si Laura llega a enterarse, no sé qué podría pasar. Por favor, no me busques. Sentí un golpe en el pecho. Las palabras parecían bailar frente a mis ojos. Me quedé paralizada, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo respirar. No había firma. No había fecha, solo ese mensaje. ¡Claro! Directo y devastador. Lo primero que pensé fue en infidelidad. Pero luego, mi mente empezó a imaginar cosas mucho peores. ¿Quién era esa persona? ¿Qué había pasado esa noche? ¿Por qué no podía repetirse? Cuando Martín llegó esa noche, yo ya había escondido la carta en un cajón de mi escritorio. Lo miré como siempre, pero por dentro, algo en mí había cambiado. Ya no era su esposa confiada, era alguien que necesitaba saber la verdad. Aunque dolieran, durante los días siguientes, me volví una investigadora silenciosa. Revisaba discretamente su ropa, buscando algún indicio. Olfateaba sus camisas, buscando un perfume ajeno. Miraba sus manos, por si había alguna marca. Algunas señalan. Y entonces, un viernes por la noche, pasó algo extraño. Martín me dijo que tenía una reunión con los muchachos del trabajo. Pero cuando revisé su ubicación en el celular, sí, había activado la opción de compartir ubicación hacía meses. Y él lo había olvidado. Vi que no estaba en ningún restaurante. Estaba en una zona residencial, en las afueras de la ciudad. Ese fue el momento en el que decidí seguirlo. Me puse una chaqueta, tomé las llaves y conduje hasta ese lugar, manteniendo la distancia suficiente para no ser vista. Él estacionó frente a una casa pequeña, con un jardín descuidado. Se bajó del auto, miró hacia los lados y entró. Quedé en el carro, observando. Pasaron 20 minutos en 30. Y entonces vi la puerta abrirse. Martín salió, acompañado de una mujer. No era joven, pero tampoco mayor.
quizá unos 30 y tantos, con el cabello recogido y expresión seria. Ella le entregó algo envuelto en un paño. Él lo tomó con cuidado, asintió y se fue sin mirarla más en ese momento. No sabía qué pensar. Podía ser cualquier cosa, pero mi instinto me gritaba que estaba relacionado con la carta. Cuando Martín llegó esa noche, lo esperé en la sala. Le pregunté cómo le había ido, y mintió. Me dijo que habían cenado en una parrilla del centro. No lo confronté. No. Aún. Decidí esperar, seguir juntando piezas. Y así pasaron semanas, en las que cada acción suya parecía tener un doble sentido. Hasta que un día, la verdad salió sola, y no de la forma que yo esperaba. Pero, si quieres que te cuente lo que descubrí al final, y lo que había en ese misterioso paquete, tendrás que quedarte hasta el final. Porque lo que voy a decir ahora cambiará la forma en la que ves esta historia. Pasaron unos días después de aquella noche. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién era esa mujer que le había escrito? ¿Qué tan lejos llegaba este secreto? Fue entonces cuando, una mañana, encontré otra carta bajo la puerta. Esta vez no era anónima, solo tenía un nombre al final. Anne Clara. El mensaje era claro y directo. ¿Quieres entender lo que realmente está pasando? Llámame. No confíes en lo que te diga Martín. Clara. El corazón me latía con fuerza, pero algo en mí necesitaba respuestas. Llamé al número que venía en la carta y concreté una cita con Clara. La encontré en una pequeña cafetería del centro. Una mujer con mirada intensa y segura. Laura, me dijo sin rodeos. Martín no estuvo en la ciudad por trabajo esos días. Estuvo con alguien, una joven llamada Elena. Y no es lo que él te ha contado. A mi mundo empezó a tambalearse. ¿Quién es Elena? Pregunté con la voz temblorosa. Alguien que Martín conoce desde hace años y a quien ha protegido. Pero, a costa de mentiras y silencios, Anne Clara me contó fragmentos de una historia que jamás imaginé, de viajes clandestinos y promesas rotas. Pero no podía entender por completo. Solo sabía que el Martín que conocía y el Martín del que hablaba, Clara parecían dos personas distintas. Volví a casa, con la mente llena de dudas y el corazón pesado. Esa noche, decidí enfrentar a Martín. ¿Quién es Elena? Preguntó. Titubeó, evitando mi mirada. No sé de qué hablas, respondió con un tono seco. Clara me contó todo. Insistí. Quiero la verdad. Sus ojos se llenaron de tristeza, y sin más palabras, se levantó y salió de la habitación al día siguiente. Mientras él estaba en la oficina, revisé su estudio. Entre documentos y papeles, encontré un sobre con fotos y recibos. Las fotos mostraban a una joven en un orfanato, y los recibos eran transferencias mensuales a nombre de Elena Sánchez. Cada detalle era una pieza más de un rompecabezas que apenas comenzaba a armar. Finalmente, esa noche, Martín volvió y me pidió que lo escuchara. Me contó la verdad. Elena era la hija de un amigo cercano que había muerto en un accidente. La familia que la cuidaba la maltrataba, y él la había llevado a Madrid para protegerla y buscarle un futuro. Mejor el viaje secreto no fue por negocios, sino para asegurar que ella estuviera a salvo. Pero la empresa donde trabajaba enfrentaba un escándalo, y Martín ocultó el hecho para proteger a Elena de implicaciones legales. Las transferencias que había hecho eran para su educación y bienestar. No hubo infidelidad, ni traición de amor. Hubo años de secretos guardados, de decisiones difíciles, tomadas por un amor silencioso. Le perdoné, pero le dejé claro que la confianza no se recupera con palabras vacías. Desde entonces, la verdad nos ha unido más, aunque la carta que encontré siga guardada en un cajón, recordándome que las personas pueden esconder mundos enteros detrás de una sonrisa.